usando mis amigos y colegas que me han precedido en el uso de la palabra, creo que la manera como está planteada la pregunta inicial, es decir, si deben o no existir cierto tipo de cartel que esté afectado por una prohibición de tipo absoluto o si deben tener una prohibición de tipo relativa, regla de la razón. En el fondo me parece que hace la pregunta partiendo de un punto de vista de derecho, del positivismo jurídico, como hablaba Diego, un tema de discusión de filosofía del derecho, que en realidad no encuentra respuesta dentro del mundo del positivismo jurídico, porque el sustrato de este tipo de legislación no está en el derecho positivo, sino en la ciencia económica. La evidencia de esto es que la legislación antimonopolios que se ha venido aplicando a nivel internacional, en la Unión Europea, tanto como en los Estados Unidos, que son los dos modelos de referencia más importantes, ha sufrido un cambio significativo en la jurisprudencia y particularmente en el caso de la aplicación de la norma sobre derecho de carteles. El punto crítico entonces es ver si la ciencia económica da una respuesta unívoca, una respuesta única sobre la tipificación que debe tener una conducta de este tipo. Y es ahí donde justamente yo creo que hay que plantear la discusión. La conceptualización de la economía que aprendemos en las facultades, en las escuelas de economía, suele ser una conceptualización que se basa en la idea de la política de los modelos de competencia basados en la idea de John Robinson, que desarrolló este modelo de competencia imperfecta hacia la década de 1930 y donde básicamente la visualización de esos modelos de competencia ha dado con lugar al desarrollo conceptual según el cual las estructuras de mercado son las que determinan el destino de si hay o no competencia en un mercado. Han pasado más de 50 años sin que haya habido una evidencia contundente desde el punto de vista empírico que haga concluir en que esa es la correlación causal, y la prueba de esto es que este paradigma de estructura, conducta, desempeño, que inicialmente iba de una línea estructural, marcadamente estructural, en donde se afirmaba que la estructura determinaba el desempeño y el comportamiento de las empresas y el desempeño de la eficiencia de los mercados, posteriormente fue revertido en la interpretación donde más bien el desempeño terminaba siendo visto como el origen de que ciertos mercados pudieran adquirir mayor concentración que otros, porque las empresas en esos mercados tenían, digamos, capacidad de poder desarrollar modelos de eficiencia económica que les permitían adquirir una posición dominante. Donde lo relevante no es en realidad el número de empresas que están en el mercado ni su nivel de comunicación. Obviamente esto es una herejía dentro del plano de discusión digamos, del mundo convencional de políticas antimonopolio, sino más bien dentro de las capacidades que las empresas pueden desarrollar cooperando e incluso participando dentro de los mercados para poder generar nuevos productos. Por esa razón, en mi opinión, es tan difícil dentro del mundo convencional de regulación de las políticas antimonopolio llegar a conclusiones definitivas sobre, por ejemplo, cuándo un joint venture es un acuerdo que debe estar prohibido y cuándo no. Porque en el terreno de lo práctico, del terreno de la evidencia que se deduce de digamos, de las operaciones mercantiles que se desarrollan a través de los mecanismos de rivalidad que se dan en el mercado, la manera como se estructuran los negocios puede implicar que ciertos tipos de cooperación involucren acordar precios entre competidores, porque lo relevante en realidad para la competencia desde esa visión dinámica no es el fenómeno de si hay o no coordinación, sino de si hay un tercero que puede o no ingresar al mercado, para romper esa coordinación, si esa coordinación se convierte en un obstáculo para que pueda haber innovación dentro de los mercados. De manera que yo encuentro que esta es una discusión, digamos, muy interesante desde el punto de vista del planteamiento digamos, de derecho positivista, de filosofía de positivismo jurídico, quiero decir,
pero a mi modo de ver no termina de responder la pregunta de si las conductas que se están sancionando deben serlo, o si ese debe ser el enfoque correcto para proceder a abordar este tipo de problemas en la economía. Podemos ir a unas preguntas un poco más complejas. Creo que todos estamos de acuerdo en todas las comentarios han ido al tema de que debe fortalecerse las políticas de lucha contra los carteles en general, más allá de si regla de razón, regla Perseo, si debemos utilizar modelos o no extranjeros para ver cómo es que avanza la legislación en un país determinado. Pero algo de lo que yo escuchaba ayer en la noche en el evento es la lucha de carteles a través de los programas de clemencia, ¿no? Y cómo enfrentar o cómo hacer que estos programas de clemencia sean realmente efectivos en cada uno de los países. De hecho, todos sabemos que en Estados Unidos los programas de clemencia comienzan en el año 78 y no fue hasta el 93 hasta que reformaron su programa de clemencia que realmente se volvieron efectivos y que tiene que ver mucho con el tema de las sanciones penales y de la exoneración de las sanciones penales para poder aplicar a un programa de clemencia. Empezaría diciendo, primero tiene que haber programa de clemencia o no en la discusión, yo creo que sí. Otra vez, mi mirada es muy práctica, yo no soy abogado, mirada práctica, la política económica tiene que haber, sí tiene que haber. La verdad es que en la mayoría de los países de Latinoamérica otra vez no hay, es al revés, la excepción sobre el programa de clemencia. Hay en Chile, hay en Brasil, hay en Perú, es muy reciente, en Colombia hay, pero después no hay, después no hay. Yo ahí tengo también una mirada medio particular. Yo trabajo en Brasil, parte de mi vida está en Brasil. Y yo veo en Brasil el programa de clemencia funciona muy bien. En Brasil funciona muy bien. Me animaría a decir que es el mejor programa de clemencia desde el punto de vista del funcionamiento que hay en Latinoamérica. Y funciona muy bien. ¿Qué características tiene? Es una copia del norteamericano. Exoneración total el primero que se presenta, exoneraciones parciales y sanción penal. Entonces yo digo, yo tengo ese esquema de programa de la cabeza, lo que veo es que funciona bien. Mi recomendación sería replicar el esquema brasileño en el resto de Latinoamérica. Esa es mi recomendación. Otra vez, desde la práctica. Los carteles son inestables. ¿Qué quiere decir? Que se arman, se desarman, se arman y se desarman. Esto no quiere decir que se están muriendo, quiere decir que en ese periodo, ese cartel que se había armado se está muriendo. ¿Qué ventaja tienes con un programa de clemencia? Que por lo menos ese cartel no se va a volver a armar. Porque no es cierto que se estaba muriendo para siempre, eso es falso. Yo lo dije ayer al final de mi presentación. No es cierto que se está muriendo, entonces iba a desaparecer. No, estaba muriendo momentáneamente, se había roto el cartel, pero sabemos que los carteles se rearman. Entonces por lo menos tenés la ventaja de que ese cartel no se va a rearmar. Entonces ahí tienes una respuesta aunque sea parcial a ese comentario que hizo el profesor Blanco. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, tenemos que nosotros ver nuestras propias realidades. Y ahí pasa muchísimo con lo que dice Diego, el tema de la política pública. ¿Qué estás queriendo hacer? Porque puedes querer hacer todo y combatir a los cárteles y combatir absolutamente todas las prácticas competitivas si no tienes atrás tuyo una política pública. En ese sentido no te sirve de nada porque esto llega a ciertas instancias y vas a echar abajo todo el tema y el trabajo de la superintendencia o de la autoridad de competencia por las estructuras que tienen nuestros países, por la ideología que tienen nuestros países. Entonces, puedes poner tus programas de combate a los carteles duros, a los carteles no tan duros o a los carteles en general, y puedes reformar las leyes como quieras, endurecer las penas, privilegiar o incentivar a los delatores del cartel. Tendrá el efecto que estás queriendo desde esa visión pragmática de casi fanáticos de la competencia como los que estamos aquí, pero que en la realidad no funciona porque la política pública de tus países no funciona de esa manera. Y vos acabas de decir nuestras realidades, claro, oye, si en nuestros países, por lo menos hablo de Ecuador, quien promociona la formación de carteles del propio Estado. Estoy completamente de acuerdo contigo que tenemos que buscar nuestra realidad, y ahí tomo un término que hace muchos años te escuché a ti, Emilio, de tropicalizar la política de competencia. No sé si tú te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. hace más de 10 años, pero yo no lo veo. Y es esta idea de que en un país como Estados Unidos esta es una política que funciona bien o que puede servir de referencia. Mira, no lo sé, no lo saben ellos,
No hay indicadores de desempeño de políticas de competencia. Cuando uno escucha, por ejemplo, que los indicadores que existen, que uno ha podido ver, digamos, de algunos investigadores que se han afanado por tratar de encontrar una respuesta a esta pregunta, que los indicadores son, por ejemplo, el número de casos que ha abierto una autoridad de competencia, o las multas. Esto lo escuché ayer en la charla, las multas, el monto de multas que se han aplicado a una autoridad de competencia como un factor como un indicador de desempeño. Eso es así como lo que uno escucha. En Venezuela tenemos un refrán que dice, es como paga y se da el vuelto. O sea, al final es una retroalimentación de la misma premisa en donde terminas dando por válida la conclusión con base en el presupuesto que tú mismo has elaborado. O sea, mientras más casos abra, mejor desempeño voy a tener. Pero ¿quién se ha preocupado por tratar de medir el impacto que la competencia, digamos, que la acción de las autoridades de competencia tiene sobre la competencia en el mercado? Son muy contadas las agencias de competencia que han llegado a esa conclusión. A mí nadie todavía no lo he escuchado, me ha dicho, mira, nos hemos ahorrado el 15% del monto de Producto Interno Bruto o lo que fuera. Y esa es la razón por la cual, en mi opinión, estas son políticas que son vistas como la cenicienta de las políticas públicas en América Latina, porque lamentablemente las agencias de competencia no tienen manera objetiva de decirle al gobierno, mire, entréguenos presupuesto porque nosotros le vamos a ahorrar tanto en el bienestar público. Una clara estadística que dice que las multas han aumentado exponencialmente de 500 millones al principio en Europa, ahora 500.000 millones, que hay más de 37.000 empresas en estos últimos 20 años que han estado metidas en temas de carteles y que las penas de cárcel también han aumentado y se han duplicado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, a pesar de los programas de clemencia, a pesar del fortalecimiento de los programas de la política de competencia, no podemos descartelizar al mundo, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera? No, Colombia acaba de cambiar su norma y Chile creo que después de Brasil es quien lidera la política de competencia. No sé qué opinan ustedes de esto y cómo lo adaptamos a nuestros países. La primera opción es, yo creo que en el INE si se profundiza el abandono de la mayoría de los objetivos que se deben buscar con la aplicación de las normas de competencia, solamente en pos de sancionar. Y es que sancionar es solamente uno de los objetivos que se debe buscar con las acciones, pero no es el único objetivo. Existe el objetivo de sancionar, existe el objetivo de desestimular los acuerdos, existe el objetivo de corregir las fallas en el mercado y existe el objetivo muy importante de indemnizar a quienes hayan sufrido los perjuicios. No, los están olvidando. Entonces, a mí, ojalá esto sea una moda que se pase rápido porque no le tengo ni un poquito de fe. Un poco de la función de partido que mencionas. De repente lo que sucede es que en nuestros países nos enfocamos en ciertas modas como lo que pasa con el línea y descuidamos otras cosas. Por ejemplo, creo que esto es un punto bien importante. En nuestros países usualmente no estamos muy enfocados en los temas de daños. Por ejemplo, en el Perú, sí, en toda la vida que ha tenido la norma de competencia ha habido un caso de daños que además sigue todavía en trámite y que aparentemente va a todo normal. Quizá, por ejemplo, un esquema del índice podría funcionar en el cual puedes tener una exoneración en la sanción administrativa, pero no matar el tema de daños, más bien incentivar o reforzar la actuación de las autoridades de competencia, por ejemplo, dándoles legitimación para que inicien acciones por daños, y entonces podría generar un equilibrio mucho más adecuado para cumplir con todas las expectativas y todas las metas que hay en el economía. Podría ser, pero tanto en Europa, en los Estados Unidos y en el caso colombiano, lo que están pidiendo es cada vez más facultades para inclusive aislar al sapo, ¿no? de la posibilidad de que los demás. Cerramos de repente el tema con Felipe ya. No, yo no. Tengo muchas cosas para decir. No, pero además el señor es el que lleva adelante los programas. Nosotros todos hablamos de afuera. ¿Qué habla? Es el único que sabe. Es muy hábil. Mira, a mí en principio no me gustaban las líneas, pero mira, estando dentro del negocio y viendo los niveles de sofisticación de cómo se están llevando a cabo los carteles, es muy difícil entender cómo pega y cuáles son las pruebas si no es a través de alguien que esté adentro, que haya estado adentro. Yo sobre el tema de la agenda, por lo menos a la agencia chilena no le ha pasado eso, porque varios de los líneas se han surgido por investigaciones de la Fiscalía. Entonces es una cosa que
se retroalimenta, digamos, y llegan al línea, ¿sí? Normalmente cuando ha habido una investigación inicial. De hecho, la mayoría de los casos es así. Yo creo que no hay que dormirse los laureles, yo creo que hay que seguir haciendo investigaciones, screening, porque si no llegaría a abrazarse, digamos, a través de líneas, ¿sí? Y eso hace que efectivamente uno tome los carteles que se están muriendo, digamos, y no los otros. Pero él dice así en una línea que para que lleguemos a que sea efectivamente disuasivo el sistema en Estados Unidos habría que multiplicar por 6 las sanciones que tienen actualmente en Estados Unidos. Si no, el crimen paga. Y el problema que tenemos detrás es que el incentivo que existe para cartelizarse es enorme. Es peor aún, uno no podría imputarle a alguien psicológicamente, compitiendo en el mercado, que tiene ese incentivo. ¿Quién no le gustaría tener un cartel efectivamente compitiendo? Y termino aquí con un comentario que han hecho ustedes, y yo creo que es súper interesante, es cuál es la política. Yo lo pondría así más crudo. Yo creo que el sistema de protección de libre competencia hace sentido si el país se toma en serio el capitalismo. Si el país no tiene un sistema capitalista, no tiene sentido, al final es peor, puede ser contraproducente, puede ser una herramienta de extorsión del Estado en relación con el mundo privado, ¿ya? Ahora, ¿qué significa tomarse en serio el capitalismo? ¿Qué significa el capitalismo? Yo creo que el capitalismo significa que el mundo privado tiene poder. El mundo privado tiene poder cuando son las mismas empresas, las empresas en forma autónoma, que determinan qué bienes van a producir y qué servicios van a dar. Tienes que permitirles lucro, tienes que permitir que tengan efectivamente incentivos. Y el Estado normalmente es el facilitador de los carteles, en la medida que no tenga conciencia que lo que le interesa es resguardar el capitalismo. Si el Estado lo que quiere es compartir el poder del mundo privado, se va a sentar y va a hacer mesas de trabajo. A mí me ha pasado, yo tuve investigaciones en contra del ministro de Economía por una mesa de trabajo, y créanme que lo pasó mal, digamos. Y en el caso chileno, a mí me ha tocado personalmente demandar al Estado 2 veces, que es tautológico, porque yo demando al Estado pidiendo multa, y el Estado llega la plata de un lado a otro. Y se la queda ahí. Pero créanme, oye, pero los jefes de servicio no lo consideran así, digamos, no lo consideran directivo. Entonces, yo creo que esa es la pregunta de fondo. Cuando nosotros hablamos de libre competencia, es si no hay una decisión del Estado de mantenerse en un sistema capitalista, el sistema de libre competencia jamás va a tener un peso importante. Incluso yo les aconsejaría que no lo tuviera, porque es muy peligroso, porque entrega instrumentos que son muy invasivos. El Estado, el mercado tiene este problema, de que en el fondo hay que salvar al capitalismo, los capitalistas. Y oye, uno no se lo puede imputar porque si competir es duro, transpira, digamos. En cambio, cartelizarse es el mundo ideal, digamos, está estable. Pregúntenle a los alemanes, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, digamos, cómo tenían carteles con los norteamericanos, digamos. Es algo natural del ser humano, por eso es que tú necesitas una ley que cambie los incentivos. Pero el Estado tiene falla. Sí, en eso la Escuela de Chicago tiene razón, digamos. Entonces, ¿a quién vas a elegir, digamos? Elige a dos sistemas donde efectivamente tienes mal. Entonces, al Estado también tienes que tenerlos con un check and balance, tienes que restringirlo, digamos, tienes que ver que las autoridades no farandulicen o tropicalicen, digamos, el ambiente de la discusión. Especialmente, como decíamos, cuando el tema de libre competencia hay un tipo de legado. O sea, hay muchas atribuciones que se están entregando en decir ex post qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Yo en ese sentido soy un fiel partidario de la frugalidad de la ley de libre competencia. Yo creo que si la ley de libre competencia es muy detallada, eso simplemente es un regalo para los abogados, pero no para el sistema de competencia. Muchas gracias.